Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Bienvenidos. Continuamos nuestra serie de reflexiones en el libro de Apocalipsis y hemos avanzado ya bastante en el libro. Vamos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, un capítulo que es bien característico por esto de los 7 sellos y por la idea de los 4 jinetes que se presentan, más la apertura de otros 2 sellos más dentro del mismo capítulo. Vamos a tener un momento de oración al Señor, ¿le parece? Oremos al Señor, pidámosle a Dios que nos dirija en este momento. Señor, tal como lo has hecho a través del desarrollo de todo este servicio, Señor, en los cantos, en la oración, Señor, el tiempo de comunión en torno a tu mesa. Señor, queremos también pedirte que en este momento, al exponer tu palabra, nuestro corazón esté sensible para recibirlo, recibir tu enseñanza. Nuestra vida sea animada, reconfortada. Señor, sea reafirmada en nosotros la esperanza que tenemos en ti. Y junto con ello también nuestra misma vida se alinee con tu voluntad y con el deseo de que tu voluntad se haga en este mundo, así como en el cielo. También en nuestros corazones, Señor, y en este mundo. Bendícenos a través de tu santa palabra, guíanos a través de tu Santo Espíritu, Señor, para que con claridad podamos exponer y recibir tu palabra en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El asunto principal en las reflexiones de los capítulos 4, capítulo 5 y, por qué no decir, de todo el libro de Apocalipsis, tiene que ver con una pregunta, y es: ¿quién es el verdadero Señor del mundo? Esta pregunta relativa al poder es abordada en el capítulo 6 a través de diversas imágenes que eran fácilmente entendibles para aquellos que recibieron el escrito en su época, ya que utiliza imágenes tanto de la cultura judía, también como de la helenística y de la romana. Vimos en los primeros capítulos una descripción de Jesús, una visión de Jesús, presentado con distintos símbolos, y entendimos su descripción. En las últimas semanas hemos visto cómo esa gran visión del trono de Dios coloca el trono de Dios en el centro del universo, pero la semana pasada también coloca al Señor Jesucristo como el Señor y Dios de la historia, de toda la historia. Y cómo en este último tiempo, el tiempo final, que ya comenzó con la muerte y resurrección de Jesucristo, según las Escrituras, se muestra a Jesucristo también como aquel que abre la historia para nosotros y nos hace parte de su historia, una nueva historia, donde Él se presenta victorioso, poderoso, triunfante, aquel Cristo que resucitó. Hoy día vamos a ver los 17 versículos del capítulo 6, y el versículo 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. El Cordero, dice el versículo 1, es el que abre los sellos, el que rompe los sellos de este rollo que vimos la semana pasada. Este Cordero, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, es quien desata los acontecimientos de esta nueva historia, de esta historia del tiempo final. Y recordemos nuevamente que esta historia ha comenzado, este tiempo final ha comenzado con la venida de Cristo a este mundo. Es decir, ya estamos
nosotros, como también en aquella época, en la época de Juan, en el último tiempo, en el tiempo final. El versículo 1 hace referencia a este cordero, a Jesucristo lo muestra como el cordero, y se nos viene a la mente esta idea del cordero pascual, una imagen usada muy tempranamente por la tradición cristiana, precisamente para hablar acerca de Jesucristo y de su muerte redentora por nosotros. También trae la imagen a la memoria de aquel cordero que fue muerto antes de iniciado el éxodo, la liberación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, esta imagen del cordero tiene que ver precisamente con liberación, tiene que ver con redención, tiene que ver con aquel que está liberando a su pueblo. Y el versículo 2 habla y dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vamos a dividir este capítulo en tres secciones, en tres partes para poder ir entendiendo. La primera va a tener que ver con los 4 jinetes. La segunda va a tener que ver con un clamor que se va a escuchar en el cielo de parte de aquellos que son mártires, aquellos que han muerto a causa de su fe en Jesucristo. Y la tercera parte tiene que ver con el 6º sello y que habla de eventos portentosos, de una conmoción cósmica antes de la venida y de la manifestación gloriosa de Jesucristo a este mundo, que describe el versículo, como bien leímos hace un ratito atrás, en el devocional, el día de la ira del Cordero. Por lo tanto, son estas 3 partes para tratar de ir teniendo una imagen mental de lo que es el pasaje. El primer caballo, o el primer jinete montado en este caballo, es el jinete del caballo blanco. El significado de este primer sello sigue siendo objeto de discusión. Hay por lo menos 3 posiciones para interpretar, para poder entender a qué se está refiriendo esta imagen, esta personificación. Obviamente no es literal, ¿cierto? Es una personificación de un evento que va a suceder en la tierra. Y tiene que ver con, la primera tiene que ver con lo que plantea el mismo libro de Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 11. En ese capítulo, en ese versículo en particular, se presenta a Jesucristo como aquel que viene vestido de ropas blancas, espléndidas, y viene montado sobre un caballo blanco. Y viene con muchas diademas en su cabeza, muchas coronas. Algunos intérpretes han pensado, han dicho que este jinete, el primer sello, el jinete del caballo blanco, es Jesucristo. Pero hay notorias diferencias entre este jinete y el jinete que efectivamente es Jesucristo en el capítulo 19. Una de ellas tiene que ver con la corona. Se dice en este capítulo 6, que al jinete del caballo blanco se le da una corona. Y esta idea de corona que se maneja en el capítulo 6 es muy distinta a las diademas o coronas múltiples con las que se presenta Jesucristo en el capítulo 19. Por otro lado, es Jesucristo quien desata, quien rompe el sello, y sería extraño que Jesucristo, desatando el sello, rompiendo el sello y dando lugar a este evento, por otro lado, sea también él mismo el que es parte de esta imagen. Otra idea es que la imagen del jinete en el caballo blanco es una imagen del Evangelio que se va a extender sin ningún tipo de oposición, venciendo y para vencer por todo el mundo. Sin embargo, la imagen que Juan describe claramente en el primer sello tiene que ver con un jinete militar victorioso y comandante en jefe. En la época se solía cabalgar en un desfile victorioso, en un caballo blanco, vestido de blanco, y la ciudad se llenaba también de blanco. El blanco era de algún modo símbolo de victoria, de un jefe militar victorioso. El segundo elemento que destaca en este jinete es el arco.
y el arco era un elemento de guerra usado por los partos en aquella época. Por lo tanto, si nos colocáramos en aquella época y pudiéramos visualizar lo que estos primeros lectores de Juan leyeron o entendieron cuando vieron a un jinete montado en un caballo blanco con un arco, pudieron ellos bien entender la idea de un jinete, un militar victorioso, particularmente un parto, enemigo del Imperio Romano. La audiencia de Juan hubiese identificado posiblemente a este jinete con un jefe militar parto victorioso. Esa imagen del jinete conquistador seguramente evocaría recuerdos dentro de los oyentes de derrotas pasadas que precisamente el Imperio Romano sufrió a manos de los partos. Una seguidilla de guerras breves, cortas, se iniciaron en el año 53 a.C., donde los partos trataron de controlar Medio Oriente. Los romanos resistieron y reconquistaron. Otra vez los partos avanzaron y tomaron posesión del territorio. Nuevamente los romanos avanzaron y esto duró hasta el año 218 después de Cristo. Es decir, la imagen de un jinete victorioso, militar, triunfante, con un arco, un parto, estaba en la mente de los oyentes porque la historia lo había mostrado así ya. El imperio se había visto amenazado constantemente en el transcurso de varias décadas ya y había sufrido derrotas en manos de los partos. El poder de Roma se vio debilitado y se vio afectado por estas constantes guerras en Medio Oriente. Ahora, la imagen de este primer jinete con este arco estaría revelando que pronto tendrá fin el poder militar expansionista de Roma. Este poder no está bajo control, está bajo amenaza. El poder del Imperio Romano no es todopoderoso, como aparentemente se está viendo en la época, un poder opresor que somete, subyuga, no lo es. El primer jinete estaría mostrando la fragilidad y la amenaza que se cierne sobre este imperio. Así como los partos en algún momento derrotaron a los romanos en sucesivas guerras, esta imagen estaría hablando de esa amenaza que se cierne, no necesariamente de los partos, pero hay una amenaza que se cierne sobre el Imperio Romano y estaría mostrando que este poder tan inmenso del imperio, tan amenazador, este poder que ha estado suplantando el gobierno del verdadero rey, del único que es el todopoderoso, del verdadero Dios, va a comenzar a tambalear y está en peligro de colapsar. El segundo sello lo encontramos en el versículo 4, dice: y salió otro caballo, bermejo, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, dice el versículo. Roma se caracterizaba por una especie de paz, la famosa Pax Romana, decretada por Augusto. Esta Pax Romana era una paz impuesta a fuerza de conflicto, de guerra, de muerte, era una paz cruenta. Era una paz que oprimía, subyugaba a los demás pueblos. Era una falsa paz, no era una genuina paz. Muy por el contrario, la Pax Romana impedía que una paz verdadera se disfrutara o fuera evidente en la vida de los ciudadanos. Esta Pax Romana era una imitación de paz, una falsa paz. Esta Pax Romana significaba precisamente para los oyentes, los cristianos de la época, una severa persecución y la muerte por creer y vivir para Jesucristo. Las luchas internas de poder dentro del mismo Imperio Romano, aquellos que aspiraban al poder,
Las constantes guerras en distintos puntos del imperio comenzarían a minar poco a poco esa pretendida paz mundial que habían establecido a fuerza de su poder militar. Esa falsa paz mostrará finalmente su verdadero rostro y será desmantelada a filo de espada. Dice el pasaje que este jinete, esta personificación en el jinete, tiene que ver con quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. La falsa paz romana finalmente va a sucumbir, quedando en evidencia lo falso de esta paz, lo ilusorio de ella y muy por el contrario lo deshumanizante que ha venido siendo. Versículo 5, el tercer sello, el caballo negro, dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Esta amenaza que se cierne sobre este imperio aparentemente tan poderoso, pero que ya se ha visto amenazado en la primera imagen, esta estabilidad que se va a ver amenazada por esta falta de paz, estas guerras internas, esto que va a ser quitada la paz de en medio de ellos, trae como consecuencia una desestabilización, trae problemas en el ámbito económico también. Note que la descripción del versículo que leímos, versículo 5, versículo 6, la inflación que se produce provoca finalmente que los pobres se queden sin el sustento necesario para vivir. Dice el versículo 6, oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Junto con la escasez que se avecinaba y que sería una realidad, lo poco que había iba a costar cifras inalcanzables por el común de la gente. Y eso obviamente iba a traer desabastecimiento y finalmente muerte de mucha gente. Se presenta en el versículo 6 esta idea de la balanza. Y todos hemos visto alguna imagen o hemos leído cómo la balanza es representativa de la justicia romana. En Roma, el Imperio Romano, quiso ofrecer a la tierra un tipo de justicia y de equidad, pero que en este sello y a través de esta personificación, este jinete de este caballo negro, queda en evidencia es injusticia y no justicia. Las situaciones de escasez, la inflación que se va a producir y que está anunciada, trae como consecuencia que quede a la vista lo injusto de la economía del imperio. Dice el pasaje que, versículo 6, pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino eran cosas que eran solamente accesibles para aquellos de la clase más pudiente, aquellos que tenían más recursos, la clase más noble. Y dentro de esta crisis que se va a generar, aparentemente los ricos, los poderosos, no se van a ver afectados. Esto va a abundar, aceite, vino, va a estar al alcance, pero solamente los poderosos, los ricos, los que tienen acceso a ello, van a poder comprar, van a poder adquirir. Solamente ellos van a tener sustento. Es decir, esta economía que comienza a tambalear, esta escasez, esta inflación, muestra nuevamente que la balanza de justicia que el imperio promueve no es tal. Queda en evidencia la injusticia
social, la injusticia, donde los pobres finalmente terminan siendo siempre los más perjudicados y los que son dañados por este sistema. Esta balanza refleja al imperio sin Dios, este imperio injusto. Y aparece en escena, en la visión, el siguiente jinete con su caballo, el jinete amarillo. Versículo 7 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la tierra, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto jinete, de color amarillo, nosotros diríamos amarillo verduzco, que es como representativo de un cadáver, de la muerte, hace su aparición en la escena y es prácticamente la amarga consecuencia de las otras anteriores, de la guerra, el caballo rojo, de las luchas internas del caballo rojo y de la escasez y el hambre que producirá el jinete del caballo negro. Esta progresión en la visión de los jinetes y en sus distintos colores, y lo que está personificando y mostrando, tratando de mostrar, esta progresión es casi clara, ¿verdad? La guerra, el hambre y consigo la epidemia y finalmente la muerte. Este es por decirlo de alguna manera, este es el fracaso de la historia humana. El fracaso de este imperio que ha pretendido gobernarse sin Dios, ha pretendido no solamente reemplazar a Dios en el gobierno, sino que el mismo emperador, el César, se ha divinizado y ha reclamado constantemente adoración. Este imperio suplanta a Dios en su señorío, en su gobierno, pero esta seguidilla de visiones a través de los jinetes muestra que finalmente colapsará, finalmente caerá. Está identificando Juan a este gobierno humano como la causa de todos los sufrimientos. Note que no es Jesucristo quien trae este sufrimiento sobre la humanidad. Dice que le confiere, le da el poder para quitar, en el caso del caballo rojo, le da el poder para quitar la paz, autoriza. Es casi como que los entrega a esto que va a traer consigo cada uno de los jinetes. Este gobierno humano, personificado en el Imperio Romano y en su César, muestra de alguna manera un poder tambaleante en el primer sello. En el segundo sello va a mostrar una falta de paz y seguridad verdadera, una falsa paz y seguridad. Con el tercer sello muestra la falta de justicia. Y con el cuarto finalmente muestra la muerte y destrucción que es propia de un sistema de este tipo, de un sistema sin Dios. Hasta aquí, Jesucristo, el Cordero, se ha mostrado como el Señor de la historia. Aquel que confiere, que desata, ¿cierto?, el curso de la nueva historia, el curso de la historia final. Aquel que de alguna manera autoriza, permite, aquel que concede, como dice el versículo 4, que estos eventos se desencadenen y se pongan en marcha y que están claramente establecidos dentro de su plan. Él sigue siendo el Señor de la historia, el Cordero de Dios. En segundo lugar, lo que hasta aquí hemos visto es que este sistema que suplanta el poder del verdadero Rey y Señor usurpa también el lugar de Dios
del verdadero Dios no es capaz de sostenerse en pie y finalmente será entregado a un colapso que tiene que ver con su propia pretensión y nada más que eso. Aquel reino ha sido entregado, aquel imperio, a las consecuencias propias de su pretensión, de ser Señor, de ser Dios. Versículo 9 comienza una segunda parte para hacer este esquema mental que dijimos y que tiene relación con los 4 anteriores. Es el quinto sello. En el versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra muerte sobre los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La apertura de los sellos hay que entenderla de manera continua, como eventos que van encadenados de alguna manera. Y este quinto sello tiene mucha relación con lo que ya he descrito anteriormente. Hace referencia a los mártires, aquellos que han muerto a causa de creer en Jesucristo. Y la pregunta que se hacen es la eterna pregunta de los derrotados, de los que ven que sigue habiendo sufrimiento alrededor, siguen siendo oprimidos, siguen siendo silenciados y que sufren la injusticia y esa opresión ya insoportable. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? El versículo agrega algo más, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? La pregunta que se hace desde la eternidad, en esta visión, ¿cierto?, sigue siendo muy actual y muy para nuestro tiempo terrenal. Aquellos que padecen por causa de Dios y de la justicia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, seguiré siendo víctima de estos poderes, de la opresión? ¿Hasta cuándo, Señor, seguiré sufriendo? ¿Hasta cuándo, Señor, seguiré viendo a mi alrededor injusticia? ¿Hasta cuándo, Señor, parece que tú guardas silencio, estás retraído de la historia humana, de mi historia? ¿Hasta cuándo, Señor? Tal cual como en la parábola del juez injusto y de la viuda en Lucas, el Señor le dice: yo no me he olvidado de ustedes. Yo escucho el clamor, pero todavía no es tiempo. Tiene que completarse el número de aquellos que morirán a causa del testimonio mío. Todavía no es el momento, todavía no es el tiempo, pero pronto será. La visión de Juan trata claramente de estimular la resistencia de aquellos cristianos en su época, en medio del sufrimiento, del dolor, de la injusticia, de la persecución y finalmente de la muerte, de la que están siendo víctimas también. Y el Señor les da la esperanza: no me he olvidado, yo estoy con ustedes. Y pronto vendrá la salvación. Aparece entonces el sexto sello en el versículo 12. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos
del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La apertura de estos sellos en la visión que presenta Juan alcanza su clímax en el sexto sello, que describe la ola del Señor en términos de vastas catástrofes y cataclismos, terremotos. El sol, la luna son conmovidos, dice el pasaje, las estrellas de los cielos también. Estos portentos que aparecen en el cielo siempre han sido, y esto es lo que debieron entender aquellos que escucharon y leyeron originalmente lo que Juan escribió, siempre han sido entendidos en términos apocalípticos, como en términos del día del Señor, del día de la ira del Señor, el día de su manifestación para dar retribución a este mundo. Y siempre esta descreación del cosmos se presenta en estos términos, se presenta siendo el preámbulo más inmediato a la aparición y manifestación de nuestro Dios. Por lo tanto, cuando ellos leyeron acerca del sexto sello o escucharon acerca del sexto sello, inmediatamente junto con lo terrible, lo atemorizante que puede ser hoy en día, siempre Apocalipsis se pinta en estos términos, de estos eventos que describe, para ellos seguro fue esperanza. Fue una renovada fe, de que aunque tengan que atravesar por toda esta serie de sufrimientos, porque el Señor no les asegura a través de Juan que los va a rescatar y los va a librar de este sufrimiento y dolor y padecimientos, sí les ha asegurado dos cosas: su clamor ha sido escuchado, y por otro lado, esto finalmente concluirá con la aparición y manifestación gloriosa del Cordero en el día de su ira, día del cual su pueblo, sus hijos e hijas serán guardados, y finalmente manifestará y evidenciará su victoria y su reino de manera completa y perfecta en este mundo. Los cristianos de la época creían estar en los últimos tiempos, y sabe, lo estaban, como también lo estamos nosotros. Ellos fueron animados a perseverar y a resistir, nosotros también. Ellos fueron llamados a entender que Dios no los libraría de los sufrimientos, de estos dolores causados por estos primeros sellos. Porque aunque tengan que sufrir un tiempo bajo la mano de este poder inestable, el poder romano, la falsa paz y seguridad de ese imperio, la falsa justicia que ha quedado en evidencia y finalmente las consecuencias de muerte, ellos podían tener la confianza de que Dios es el Señor, de que Jesucristo es el Señor y dueño de la historia, y que Él traerá verdadera paz y verdadera justicia el día de su manifestación gloriosa, el día en que lo veamos, el día en que Él aparezca en las nubes, como describe el versículo 17. Los primeros 4 sellos han dejado en evidencia dos cosas, para ir resumiendo. Primero, Jesucristo, el Cordero, es el Señor. Nada ocurre en esta tierra, los eventos del fin, sin que Él dé curso para que eso acontezca. Él está en control de la historia. Lo segundo es que el sistema que suplanta el poder del verdadero Rey y Señor no es capaz de sostenerse en pie y gradualmente va colapsando. Han sido entregados a las consecuencias de su propia pretensión. Tercero, el clamor de estos cristianos mártires que sufren el dolor de aquel tiempo es escuchado. Y se les asegura que Dios no los ha olvidado, pero que aún no es el tiempo. En medio del colapso que trae
por supuesto, mucho dolor, estos cristianos deben perseverar. Su fe debe estar firme. No deben desmayar. Su liberación del medio de este mundo que caerá, su liberación será necesaria y será una realidad antes del día de la ira del Cordero. Y de seguro ellos estaban expectantes, viendo cómo los tiempos daban señales de la venida del Hijo de Dios, de Jesucristo, el Señor y Rey. Para nosotros, como para los lectores originales de Juan, el llamado es a vivir pensando que estamos en el último tiempo, porque así es. Estos sellos relacionados con el colapso del imperio se cumplieron en sus días, en los días de Juan, en los días de los primeros cristianos. Para nosotros se siguen manifestando esas mismas señales de ese sistema sin Dios, de ese sistema donde el hombre se ha entronizado y ha dejado a Dios fuera de la escena. Pero nosotros, por otro lado, también esperamos la manifestación gloriosa de Jesucristo, que traerá justicia, traerá salvación definitiva, cuando Él, como describe en los últimos versículos del sexto sello, aplaste los poderes de este mundo y manifieste su reino de manera visible y en plenitud. Por lo tanto, queridos hermanos, hermanas, esta visión de estos sellos ha dejado en evidencia la condición de este mundo sin Él. El sufrimiento que todo cristiano en este mundo, porque estamos en este mundo, de alguna u otra manera experimenta y tiene que sufrir. Pero junto con ello la necesidad de que en medio de ese sistema que no es capaz de sostenerse en pie, que se ha levantado con un falso Dios, el propio hombre, es necesaria la aparición, la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestro clamor, nuestro sentir debe ser el mismo de aquellos que aparecieron en el quinto sello. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, esperamos que tú te manifiestes. Señor, este mundo lo necesita. Señor, esperamos tu intervención definitiva en la historia para poner fin a este reino traído por fuerza humana, para que tú establezcas tu reino, para ver y disfrutar de tu presencia, de la victoria definitiva y de lo que es que tu reino se manifieste en plenitud y de manera visible entre nosotros. Queridos hermanos, hermanas, amigos que hoy día nos acompañan, mientras esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, mientras nuestra vida se sigue alimentando a través de la palabra y sigue alimentándose la fe en aquel día, sigamos perseverando, sigamos resistiendo en este mundo, sigamos manteniendo la constancia, sin caer, sin desmayar, porque la esperanza de que un día el Rey verdadero aparecerá en este mundo para traer su reino de justicia y de paz verdadera. Y recordemos los versículos con los que termina las cartas a las iglesias. Dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en el trono. Y eso es lo que esperamos, cuando Él se manifieste y Él haga nuevas y perfectas todas las cosas. Vamos a orar. Le invito a tener un momento de oración al Señor. Señor, que una renovada esperanza en nosotros por tu venida y tu regreso, Señor, tenga lugar en nuestro corazón. Señor, para estos cristianos en aquella época, hermanos nuestros, hermanas nuestras, Señor, era tan necesaria, tan imprescindible la manifestación tuya en la historia, en este mundo,
Era tan evidente, Señor, el clamor de ellos, viviendo persecución, viviendo, Señor, opresión, injusticia, incluso el martirio, Señor, que era tan necesaria esta palabra para ellos, Señor. Hoy día, en un mundo, Señor, en el que aparentemente, Señor, tuviésemos más comodidades, Señor, en un mundo en el que a veces nos sentimos tan tranquilos y tan cómodos, ayúdanos a ver la realidad de este mundo sin ti, Señor. Ayúdanos a ver lo urgente, lo necesario, Señor, de tu manifestación gloriosa y de tu intervención definitiva en la historia humana, Señor. Creemos que así va a ser, Señor, y estamos a la espera, Señor, de esta manifestación. Y si en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida diaria, hemos tal vez olvidado y hemos dejado de vivir aguardando esta esperanza gloriosa, como aquellos en este tiempo, Señor, tenían en su corazón y en su mente, Señor, renueva en nosotros este mismo sentir, Señor. Este deseo, ver la necesidad urgente de que tú te manifiestes a este mundo, Señor, en todo tu poder, con toda tu gloria, manifestándote como el único Rey y Señor soberano de este mundo, para que traigas, Señor, y establezcas tu verdadero reino de justicia, de paz, de verdadera vida, Señor. Gracias porque la misma esperanza que tenían nuestros hermanos en aquella época sigue siendo nuestra esperanza, Señor. Avívala en nuestro corazón y que por esta esperanza vivamos, perseveremos, resistamos, Señor, en medio del dolor y sufrimiento de este mundo. Señor, la esperanza de tu manifestación definitiva en la historia humana, en nuestra historia de vida, Señor. Muchas gracias te damos por esta esperanza ciertísima, gloriosa y fiel, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.